Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy hablaremos de un tema demasiado importante. Hablaremos sobre la sociología jurídica. Entrando en materia, ¿qué es la sociología jurídica? La sociología jurídica básicamente el estudio del derecho como un fenómeno social. No se interesa tanto lo que está o lo que dice en el papel, sino cómo este papel afecta la vida de las personas y cómo la sociedad influye en la creación de las leyes. Se centra en la eficacia de la norma. ¿Se cumple? ¿Para qué sirve? Su método es la observación empírica, estadística y análisis del contexto. Es una visión del derecho como una herramienta de control o cambio social que nace de las necesidades de la gente. Vamos a realizar una crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Entrando ya en materia sobre esta crítica, nos habla que el formalismo dice que la ley tiene propuestas para todo. La sociología jurídica responde que existen lunares o lagunas. La realidad social cambia mucho más rápido que las leyes, por lo que los jueces no solo aplican la norma, sino que deben interpretarla según el contexto actual. Bueno, el derecho versus la realidad en acción. Esta es la crítica más fuerte, mientras que el formalismo queda en el papel, o sea, de la manera escrita. La sociología estudia cómo se aplica de verdad. A veces una ley existe, pero nadie la cumple, o se aplica de forma distinta según la clase social o el poder político. Eh, el papel del juez. Para el formalismo jurídico, el juez es solo la boca de la ley. Para la sociología, el juez es un ser humano influenciado por la educación, sus valores y el entorno social. Sus decisiones tienen un impacto real en la sociedad, no solo en ejercicios de lógica y no solo en ejercicios de lógica. La eficacia social. La sociología critica que el formalismo jurídico, donde no le importa si una ley funciona o es justa, si fue creada correctamente. La visión sociológica insiste en que una norma sin eficacia, o sea, que no se cumple o no se resuelve el conflicto, es solo una letra muerta. Como ejemplo, vamos a hablar sobre el salario mínimo y el trabajo informal, para poner un ejemplo. Desde el formalismo jurídico se diría que la ley establece un salario mínimo de una serie de cantidad de dinero y todas las empresas deben pagarlo. Si el contrato cumple con los requisitos legales, el sistema es perfecto. Si la ley existe, el problema está resuelto en el papel. Y vamos a ver la crítica desde la sociología jurídica. La sociología jurídica mira la calle y nota que el 50% de la población trabaja en la informalidad, vendedores ambulantes, empleos sin contrato. Critica que la ley del salario mínimo no llega a todos. Hay vacíos donde la norma no opera. Aunque la ley diga que nadie debe ganar menos de una serie de cantidad de dinero, pero la realidad económica obliga a la gente a aceptar menos para sobrevivir. Con respecto a la eficacia, la sociología dice que la norma es ineficaz en esos sectores porque no transformó una realidad social, pero se puede, se queda en una declaración de buenos deseos. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico es una corriente de pensamientos que sostiene que el derecho debe estudiarse solo como un conjunto de normas escritas, no solo como un conjunto de normas escritas, sino como un fenómeno que funciona en la realidad social, es decir, cómo se aplica y cómo influyen las decisiones de los jueces y de las circunstancias sociales. El realismo jurídico sostiene que el derecho verdadero es el que se aplica en realidad, no solo el que está en los códigos o en las constituciones. Eh, Vamos a hablar sobre el enfoque versus o el enfoque en la realidad. Ambas estudian el derecho como un fenómeno social real, no solo como un conjunto
de brechas abstractas. Tiene como importancia que los actores, el realismo pone en foco en los jueces, abogados y cómo toman decisiones, el cual es clave para la sociología jurídica, que analiza el comportamiento humano en relación con el derecho. Derecho en acción. El realismo jurídico se pregunta, ¿qué hace el derecho? Y la sociología jurídica explica o busca explicar por qué lo hace, analizando factores sociales, económicos y políticos. En resumen, el realismo jurídico nos ayuda a ver cómo el derecho en acción y la sociología nos da las herramientas para entender la causa y consecuencia de esa acción. ¿Qué otras propuestas teóricas se han desarrollado y el avance de la sociología jurídica y en qué consiste cada una de ellas? Primero, el funcionalismo jurídico. Analiza el derecho como una institución que cumple funciones dentro de la sociedad y consiste en que el derecho ayuda a mantener el orden social porque regula comportamientos y resuelve conflictos. Construye o ayuda a una estabilidad y organización de la sociedad. El pluralismo jurídico sostiene que es una herramienta, es una misma sociedad que una misma sociedad pueden existir varios sistemas jurídicos al mismo tiempo y consiste que no solo existe el derecho del Estado, sino que también hay normas de comunidades como comunidades indígenas, grupos sociales, costumbres y tradiciones, y que todas estas normas pueden influir en el comportamiento social. Teoría crítica del derecho. Analiza el derecho como una perspectiva crítica, señalando que las leyes pueden favorecer a ciertos grupos y sociedades. Consiste en que cuestiona la supuesta neutralidad del derecho, estudia cómo el derecho puede producir desigualdades sociales y busca transformaciones sociales y jurídicas que se ajusten. Y el interaccionismo como símbolo, como simbólico aplicado al derecho. Estudia cómo las personas interpretan y aplican la norma en su vida cotidiana y analiza las interacciones entre jueces, abogados y policías y ciudadanos. Observa cómo las personas dan significado a las normas jurídicas, se enfoca en el comportamiento y en las relaciones sociales. Vamos a hablar sobre el análisis económico del derecho. Estudia el derecho desde la perspectiva de la economía, analiza cómo las normas jurídicas influyen en decisiones económicas, busca que las leyes sean eficientes y rebuscan costos sociales. Estudia el impacto económico de las decisiones legales. ¿Qué tipo de estudios se han desarrollado en América Latina sobre la sociología jurídica? En América Latina, la sociología jurídica ha desarrollado diversos tipos de estudios para analizar cómo funciona el derecho en la realidad social, especialmente teniendo en cuenta problemas como las desigualdades, el acceso a la justicia y la diversidad cultural. El estudio sobre el derecho, estudio sobre el acceso a la justicia. Muchos investigadores analizan por qué es tan difícil para la gente común llegar al sistema judicial. Se estudian las barreras económicas, el lenguaje complicado de los abogados y la desconfianza en las instituciones. Ejemplo, estudios sobre cómo las mujeres en sectores vulnerables enfrentan obstáculos legales para denunciar violencia o reclamar derechos productivos. Se han realizado estudios sobre el pluralismo jurídico. Es de los temas más fuertes. Se estudia, eh, se estudia cómo el mismo territorio convive, cómo en un mismo territorio conviven derechos, el derecho estatal y otros sistemas como el derecho indígena o la justicia comunitaria en barrios populares. No todo pasa por los jueces oficiales. Eficacia del derecho, la brecha entre el papel y la realidad. En Latinoamérica es muy común que tengamos leyes muy bonitas en la Constitución, pero que en la práctica no se cumplan. Los sociólogos aquí estudian por qué existen ese incumplimiento de la norma y cómo las instituciones fallan en aplicar lo que dice la ley.
Sociología de las profesiones jurídicas analiza quiénes son los abogados y jueces, de qué clase social vienen y cómo su formación influye en sus decisiones. También se estudia cómo se enseña el derecho en las universidades. Movimientos sociales y uso del derecho. Aquí entran los estudios sobre un grupo social, campesinos, víctimas del conflicto, y la comunidad LGBTIQ+, y cómo éstas usan las leyes y las cortes para lograr cambios sociales, algo que llamamos activismo judicial. En conclusión, eh, vamos a pasar esto. ¿Qué importancia tiene actualmente la sociología jurídica en el derecho y la realidad social? Vamos a hablar sobre el derecho en el territorio. Vamos a hablar en Colombia. En Colombia existe una brecha enorme entre lo que dice la Constitución y lo que pasa en las regiones rurales. La sociología jurídica estudia el pluralismo jurídico, es decir, cómo conviven las leyes nacionales con la justicia indígena o los sistemas comunitarios. Justicia transicional y paz. Para entender el posconflicto no basta con leer los decretos, necesitamos a la sociología para analizar las instituciones. Las instituciones están reparando de verdad a las víctimas y si la sociedad confía en ese sistema. Eficacia en la norma. A veces se cree que las leyes que nadie cumple o que son imposibles de aplicar. Esta disciplina nos permite medir la eficacia simbólica, cómo el Congreso saca una ley solo para calmar la opinión pública, pero no cambia la realidad social. La desigualdad y el acceso a la justicia ayuda a identificar las barreras económicas, geográficas o de género, que impiden que un ciudadano común pueda defender sus derechos, no solo para... no todos tenemos el mismo poder frente a la ley. Eh, la sociología, ya para conclusión, la sociología jurídica es la rama que estudia el origen, la diferenciación, la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas como fenómenos sociales, analizando la relación recíproca entre el derecho y la sociedad. Ejemplo, el estudio de cómo las comunidades campesinas en Colombia resuelven los conflictos de tierra a través de líderes sociales, en lugar de ir a un juzgado civil, debido a la demora y los costos en el proceso. Muchas gracias.